Toyeles Fartures, con David Castañón. Bueno, no vos entren ganes de viajar pel mundo y percorrer el globo entero. Pues tenemos a la mayor experta del mundo mundial en ello, la que no pone el culo en casa en casi ningún mes del año y anda siempre por ahí viajando. Aunque no lo creáis, tiene trabajo y tiene una vida más o menos estabilizada, pero si pudiera, andaría por ahí de seguido. Estoy yo convencido. Natalia, ¿qué tal estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿A que sí? Hombre, pues mira, un sí pero no, ¿eh? Hombre, sí, obviamente si no tuviese mucho más que hacer, estaría muchos más meses por ahí fuera. Pero también te digo que cuanto más viajo, más sitios conozco increíbles, preciosos y tal, más claro tengo que vivo en el mejor sitio, ¿eh? Dios, ¿cómo no la vamos a querer en este programa? Sí, señor. De verdad. ¿A que sí, eh? Sí, o sea, no tengo ninguna duda, ¿eh? Vale. Pero pues esto, la gente siempre dice que es al contrario, cuanto más vas al mundo, el nacionalismo se acaba conociendo tal y tú dices, pues yo cuanto más vaso, más viajo, más me presta a vivir en Asturias. Totalmente. Y además eso, porque, ojo, vas conociendo sitios increíbles, sí, maravillosos, sí. Además nosotros hacemos viajes según nuestros gustos, te quiero decir. Entonces es raro que vayamos a un sitio y no nos encaje. Luego ya donde vamos nos va a gustar. Pero de verdad que me doy cuenta que luego lo que me ofrece donde nosotros vivimos, lo que tenemos, yo el poder estar por la mañana esquiando y el mismo día por la tarde haciendo surf, donde me digan dónde se puede hacer eso, en otro lugar del planeta, pues a lo mejor nos lo pensamos. Correctísimo. La gente, la comida, y entre medio muchas tomando cosas. Un culete sidra. Hombre. Bueno, pero de vez en cuando entrarnos la gana de secanu y de también es verdad que hay que salir y respirar un poco, y en eso vosotros sois expertos también en planes dentro de Asturias, que todo hay que decirlo, que ofrecéis una montonera de planes dentro de Asturias y el que quiera entra en animalesviajeros.es y ahí tenéis una montonera de cosas. Pero ¿dónde nos vas a llevar, güey? Sí, bueno, quería resaltar también lo de Asturias, porque yo creo no hay vida suficiente para conocer Asturias, aparte. Sí. Entonces, bueno, yo creo que también es principal y fundamental conocer dónde vives también para poder apreciar lo demás o darte cuenta de dónde vives. Eso. También. Sí, porque a veces pasamos al contrario. Hay gente que va por ahí, y luego hay preguntas, ¿fuiste alguna vez a tal? No. Claro. Que yo entiendo que no tenemos que saberlo todo al dedillo, pero bueno, cuando no conoces ningún sitio también es para hacérselo mirar, Claro, claro. Correcto. Pues bueno, vamos a dejar de criticar y... No, préstame muchísimo eso. Y vamos a hablar un poco de esquí. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hablar un poco de esquí. Ya. Y estuvimos pasando esta Nochevieja en Formigal. Sí, pero eso no es muy pijo, tú. Creo que yo creo que es algo más mitificado. Sí. Hombre, a lo mejor hace... Es que tú y es la antítesis al pijerío, quiero decirte. A lo mejor, yo qué sé, 60 años me invento, pues a lo mejor sí que quien iba a esquiar o a lo mejor a ciertos deportes, pues no podía ir cualquiera. Pero yo creo que hoy en día... Ya no. Pues el que quiere esquiar va y el que no va, sin más. Democratizóse muchísimo todo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, a mí me gusta mucho el deporte de esquí, aparte de lo que es el deporte en sí, luego por el buen rollo que hay. Ajá. Tú nunca verás en un sitio de esquí, bueno, y que luego en el esquí está la presquí. ¿La queo? El après-ski, que es la que se monta cuando se acaba de esquiar. Eso que estáis ahí poniendo vosotros como les greques. Eso. Pero yo eso pensaba que era post, o sea, Sí, es post. Ah, vale. Sí, pero bueno, sí. Se llama pre-ski, pero lo hacéis post. ¿Ves cómo sois rarinos? Y nunca he visto un mal rollo en ningún tipo de eventos, de fiestas, nunca. Yo creo que es también porque al final el que está en una estación de esquí, normalmente pues estás de vacaciones
o que no es que obviamente tú no sales de trabajar y vas a esquiar, es algo raro, ¿no? Vale. Entonces normalmente ya estás en tu tiempo libre o de ocio, de vacaciones, vamos a decir que estás más relajado Claro. a lo mejor que en la semana laboral, y entonces ya te digo que me encanta. Y bueno, claro, y que estás de ello, pero no acabes derrangadísima como para ponerte, o sea, no acabes muy cansada después de estar esquiando todo el día. Bueno, como cualquier deporte, el esquí cansa, ¿eh? Claro, Porque, claro. Y estar las en tensión piernas, continuamente. Sí. Pero no hay dolor, o sea, eso va con el espíritu, ¿o qué? Claro, cuando te dicen, Natalia, vamos un poco de fiesta a tomar unas cervezas Claro. y un poco de chumba chumba, dices, para allá, ¿no? Nada. Vale. Un par de Jägermeister y a Eso. funcionar. ¿Ducha entre medias o no? No, Ni muchas eso. veces vas con las... O sea, hay... Estás allí con los esquís. Sí, efectivamente, posas los esquís y según estás vas a pedir. Vale. Sí, porque luego también mucho de... o sea, este ambiente o tal, a lo mejor a las 9 terminó. Vale. Porque luego, y entonces ya a lo mejor vas al pueblo y al restaurante. ¿Sabes lo que te digo? Esto, Ujú. incluso hay estaciones donde estuvimos hace unos años en los Alpes, que hay unos bares que es como una cadena que se llama La Folidus, que aquello es ya la bomba. Y esos bares sí que están en plenas pistas, Vale. que solo puedes llegar esquiando. Y eso O sea, cuando termina la estación, a las 5 se terminó, ¿sabes? Vale. O sea, tú bajas y si entre medias te apetece tomar una cerveza o tal. Efectivamente. Vale. No hay controles de alcohol para. No, de momento no. De momento no. Como los pongan, madre de Dios. Pero de momento no. Vale. Y nada, Formigal nos gusta mucho porque es una estación que tiene unos 150 kilómetros. Bueno, estamos hablando, yo creo que una de las principales Sí, con Vaqueira Eso. y Sierra estaciones de Nevada. esquí de España, ¿no? Sí, Vale. sí. Y luego que a nosotros desde aquí de Asturias, de las estaciones, vamos a decir, potentes, es la que tienes más cerca. Ujú. Más o menos en coche desde el centro de Asturias son unas 6 horas y cuarto, Ah, bueno, 6 vale. horas y media. Ujú. Entonces, bueno, está bastante bien. Y luego aquí en Formigal, pues eso, la verdad que las pistas están muy bien, hay, bueno, pues para todos los públicos. Y luego, uno de los pros que tiene es que está el Mar Chica, que es un bar que tiene allí justo pues donde compras el forfait y todo esto. Sí. Montaron allí un bar que se lo curraron mucho y es lo que te digo, pues todos los días, más o menos cuando se cierra la estación hasta las 9 de la noche o por ahí, pues montan allí con DJs y tal, y ahí está todo el mundo. Y lo que te digo, hay muy buen rollo. Es muy raro que veas un lío allí. Tuyo es muy moza, pero había un mítico bar en Riberu, en Avilés, que se llamaba El Marchica, donde, ¿Ah, sí? donde pasamos muchísimas horas ahí. Yo creo que pagué un par de yates a los dueños. Sí, señor. Está Juan Saiz diciéndome que sí con la cabeza. Eso, oye, que igual nos cruzamos en algún momento y no nos vimos. Pues no caté yo la noche avilesina. Claro. Pero bueno, no, claro. no. Pero nada, lo que te digo, por ejemplo, en Nochevieja que estuvimos allí, pues pinchaba Carlos Jean y Ajá, hombre, qué guay. Sí, muy bien. Ajá. Y durante el día también pinchó en algún bar de la estación. Ujú. Nada, muy bien. Y claro, yo un rollo así, y es verdad que y un rollo como Es al aire libre, ¿eh? eso, Sí. pero muy alternativo, ¿ves? Yo lo que te dices, sí, buen rollo, que fluya todo. Sí. Hippie con pasta. Bueno, los hippies tienen pasta, pero Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que hoy en día no creo que tengas ningún amigo que diga no voy a esquiar porque no puedo, ¿no? ya. Yo creo que el que Bueno, quiere subir alquilarlo aquí sí, un día a vale. Fuentes o a Pajares, entre comillas, pues sube y ya está. No creo que nadie diga me gustaría... Bueno, nadie, a ver, no voy a generalizar. Pero que entre comillas que hoy en día... Se puede, vale. Sí, no sé. No, pero el ambiente, que ya sí, bueno, bien, eso, que fluya, ¿no? Sí, Vale. que fluya, sí. Vale. A ver, es que también no creo que nadie suba hasta la estación simplemente a tocar la gaita, ¿sabes? Y, mola, va. Escucha, y la Nochevieja, lo que llega el cambio, que ¿dónde lo celebrasteis? En la estación, no. O lo pusieron en el pueblo ahí en una plaza. Bueno, es que al lado de la estación hay pueblo, en Formigal, donde está la estación y hay una serie de hoteles y de apartamentos y Vale. de casas también. Vale. O sea, no está en la nada. Vale, entonces la fiesta montas ahí en el pueblo. Sí, Sí, no yo como aquí, que tienes que ir a San Isidro. Bueno, a San Isidro todavía hay civilización. A Pallares, que No habría nada, Eso, claro. vale, Entonces vale. eso, este bar que te digo yo que abre todos los días, pues ese día cerró una hora más tarde a las 10 y luego pues ya había otro tipo de bares pues que ya hacían más fiesta, bueno, Vale. fuegos artificiales, bueno, Vale. lo típico de una noche vieja. Ujú. Pasa que fuisteis a la Plaza del Pueblo, comerle subes y esas cosas.
Espera, déjame pensar. No, Tengo una vida tan cool de GTA, David, que yo pues no me acuerdo lo que hice. No, tomamos las uvas porque este viaje lo hicimos con la camper. Uh-huh. Y entonces tomamos las uvas en la camper y vimos los fuegos artificiales que lanzaban en el pueblo. Sí. Vale. Luego ya, después del Marchica, plegamos. Alas. Marchica 1, Natalia y Abel 0, ¿no? Y, por cierto, mira, sé que había más gente de... Sí. Sí, de Polasiero por ahí, sí. ¿Ves? ¿Ves cómo te ha quedado plagado? Sí. Y nada, ¿qué decir? Bueno, pues nada, al que le gusta... Tú no esquiaste, ¿no? Por lo que veo. Yo fui una vez en un día muy ridículo en mi vida. Afortunadamente no había móviles de tantos de aquella como para grabarme en vídeo, con una tabla de snow. Y claro, yo en cuanto... Ya era ridículo verme a mí con esos traces y con mi coordinación, que soy un ser, aunque no lo creas, bastante coordinado. Vi que mi vida y mis rodillas peligraron en algún momento. No me mola nada la sensación de ir ahí amarrado. Ya. Eso tienes que acostumbrarte, supongo. Sí, claro. A ver, al final son sensaciones y también. Luego te tiras a tumba abierta. Bueno, la vida es riesgo, ¿eh? Sí, claro, yo para eso sabes que por mi vida no tengo ninguna creencia. Pero igual había 3 pistes. El cabrón que me llevó mi amigo Robert. No, pues mira, me parece bien. Pistes más panches. Me parece bien lo que hizo Robert, porque yo considero que la gente tiene que aprender así. Nosotros aprendimos así y tiene que ser así. A ver, yo veía niños de 6 años que me iban adelantando con una fluidez pasmosa. Sí. Y yo, en cambio, claro, iba hacia un lado y para dar el salto hacia el otro lado, la mitad de las veces acababa en la nieve. Pues yo te digo... Que la nieve manca, por cierto. Hombre. Sí, manca. Como asfalto, ¿eh? Sí. Nosotros practicamos, tenemos esquí y snow. Y te tengo que decir que para mí es más fácil el snow. Sí, pero eso... Aprender, ¿eh? Sí, luego eso yo todo el mundo lo que me dice, que de mano para empezar con snow. Sí, pero bueno, luego ya que depende... Yo en las estaciones cada vez veo menos. Uh-huh. Menos snow. Sí. Hubo como una moda y unos años, hace ya bastante tiempo atrás, y yo diría, o es mi percepción, que cada vez veo menos por ahí. A mí dame muchísimo miedo el tema rodillas. Bueno, sí, a ver, pero lo que te digo, prefiero romper la rodilla ahí que en el pasillo del trabajo, ¿eh? Ya, bueno, puestos así. Ya, claro. Bueno, ya, la baja va a ser distinta también, pero bueno. Sí, que tiene que volar, pero bueno, igual. A ver, también es verdad que aprender, vamos a decir, ya de señor mayor como tú, es complicado, es más complicado. Pero... Ya estamos faltando, pero ya sabes que a partir de los 50 tenemos que empezar a hacer estas cosas, porque si no nos queda comprar una Harley y una chupacuero, y yo Harley no tengo, pero ir a conciertos de heavy metal ya lo llevo haciendo toda la vida. Pues nada, un día subimos aquí a esquiar y yo me pongo en vuestras manos. Lo que no vale, el problema de vosotros y es que sois 2. Uh-huh. Entonces, mientras uno me esté aguantando a mí, el otro sé que va a estar grabando con el móvil, ¿eh? Bien, ya sabes a lo que te vas a exponer. Vale, pues venga, pásame bien, trato fecho. Vale. Pues nada, y un poco más de allí, luego, esto pues como todo, no hace falta que estés todos los días, yo que sé, a lo mejor vas una semana, pues oye, no hace falta que estés todos los días esquiando la estación. También hay pueblos súper prestosos por allí cerca. Por ejemplo, Allende Gallego, Panticosa, a lo mejor Panticosa te suena más, que hay otra estación ahí en Panticosa y estará como a 15 minutos. Uh-huh. Lo que pasa es que esta ya es más pequeñina, pero bueno, el pueblo está muy majo. Puello de Jaca, que nos quedamos ahí otra vez que también fuimos. Puello de Jaca. Puello. Ah, Puello, vale. Jaca. Vale, Jaca. Que está como a 50 minutos. Y tiene una vida Jaca. Sí. Además, cualquier día, da igual que sea un sábado que un martes, siempre hay ambiente, sobre todo a partir de las 6, 7 de la tarde, que es, yo creo, en invierno, cuando la gente ya se duchó, ya bajó de esquiar, y en verano, pues la gente bajó de la montaña a hacer sus rutas y tal. Para cenar siempre, y así para el tardeo, está aquello siempre un ambientazo terrible. ¿Y masificación? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, nosotros... Bueno, yo que es verdad, vosotros siempre vais en temporada... un poco... Bueno, estuvimos la semana de Nochevieja, que es temporada alta. Vale.
pero se estaba bien, ¿eh? Sí. Sí, al final, bueno, son estaciones grandes que puedes encontrar algo de gente, vamos a decir, de la que llegas a la estación y como el primer remonte. Luego ya, según te vas alejando del inicio, pues... Va la cosa más pancha. Sí, masificación se produce más en estaciones pequeñas, Vale. como a lo mejor las que tenemos aquí, porque al final todo el mundo tiene que bajar por el mismo sitio. Claro. Más o menos. Claro, y aquí hay muchísima menos nieve además, ¿no? Claro, los remontes son mucho más lentos, porque aquellos te montas y es que ¡fium! En 2 segundos ya te estás bajando para aquí, bueno, van un poco más lentos. Entonces la estación, cuanto más pequeña... Vale. Digamos que estas estaciones aquí son más para la gente que no tiene idea como yo, que puede ir allí y aprender, y aquellos son más para pros como No, tú. bueno, tampoco, porque, a ver, la disfrutas igual, pero, o sea, al final, pero bueno, a ver, aquí, yo qué sé, yo, por ejemplo, aquí un fin de semana intento no ir. No ir, claro, pues, y que se peta, claro. Pero bueno, caravanas de coches, llegar... Coges un miércoles y aunque, oye, tienen menos kilómetros, pero, oye, tú disfrutas igual... Las pistas son algo más cortas también, lógico. También te digo yo que, bueno, no sé lo que pensarás tú, pero con este de cambio climático y estas cosas, el futuro de las pistas de esquí en Asturias va a ser muy complicado, ¿eh? En Asturias va a ser muy complicado y en general va a cambiar, porque nosotros llevamos muchos años, casi todos los años, no siempre, haciendo viajes de esquiar, y en los últimos 3-4 que hemos hecho en Navidad, ya nos estamos planteando en seguir yendo en esa época porque... Y estamos hablando de ahora que estuvimos en Formigal y hace 2 años estuvimos en los Alpes. Y hay poca nieve. Sí, hay poca nieve. Ahora mejor en febrero. Sí. Y bueno, y aquí ya ves cómo estamos. Que... Sí, yo y algo que veo que... Claro, aquí las estaciones están muy bajitas, ya. Al lado del mar. Claro. Y entre uno y otro... Yo no sé qué va a pasar con ello porque al final abres 20 días al año. Es lo que te iba a decir, que puede caerte una nevadona, lo Sí, tienes pero... 20 días, pero claro, eso no puede ser rentable nunca. Claro. Y imposible. Luego tiene que nevar cuando tiene que nevar, porque no quita que el 1 de marzo caiga una nevada de 4 metros, pero ya no hay eso por debajo. Claro. Y entonces al final es que en una semana se va. Eso, oye. Porque Vale. ya no es el frío de enero, de diciembre, de... Claro. Y sí, yo la verdad que espero que no, pero... veo mal el futuro aquí. Sí. Igual ya es la última generación que esquía en Asturias. Podría ser. Pues podría ser, Sí. Lo veo complicado, la verdad. Bueno, igual inventen... Bueno, ahora con estos cañones y estas cosas, no lo sé. Pero igual inventen algo, pero sin frío y es verdad que tampoco cuaja al final eso, ¿no? necesitas una temperatura para que eso pueda estar activo y... Vale. Está complicado, yo lo veo muy complicado, sí. Pero bueno, vale, teniendo estaciones a 6 horas y pico, y es lo de que siempre decimos, no hace falta que lo tengamos todo aquí. Sí. Y allí, bueno, fuisteis de camper, ¿vale? Que lleva una de las grandes adquisiciones de tu vida, estás orgullosísima. Mucho. Y cada poco nos las enseñes, que a mí préstame mucho, ¿eh? Qué cómoda, ¿no? Estás como Dios ahí. Nosotros, a ver, yo puedo entender que habrá gente que no le guste, pero al que le... Bueno, con que vas tienes que llévate bien, ¿eh? Antes de comprar alquilamos varias veces y también hicimos alguna colaboración y tal con Nómadas Life, que luego la compramos ahí también. Y el primer día que la probamos, yo ya sabía que la habíamos liado. Sí. Sí, o sea... yo creo que o te gusta o no te gusta. No creo que te deje indiferente. Bueno. Pero si te gusta, es que es maravilloso. Bueno, vosotros la usáis muchísimo. Sí, ¿sabes? Bueno, a ver, luego, hombre, obviamente es una camper, no es un palacio. Pero, bueno, es que realmente, quiero decir, tienes ducha, tienes baño, tienes una cama, puedes estar de pie. Claro. Tienes como un salón. A ver, que te quiero decir que no es que tengas que estar allí tirado. No, a mí una camper, parece... Yendo detrás de un seto. Claro, eso. Claro, como antes. No, a ver. Y parece infinitamente más cómoda que una fragoneta. No, claro, a ver. Eso. Es que yo diría que no se puede ni comparar. Para dormir y poco más. Tú piensas, y ducha exterior, lo cual te limita muchísimo a. Y no tener baño, pues ya imagínate. Claro. Ahora lleves estos portátiles químicos, no sé qué, pero oye, ponete con una bacenilla, eso, medio un mato, que dices, ya no tengo edad para estas cosas. ¿No? Sí, o sea que tú eso, a mí parece que hay algo
bien, amañoso, que mola, vamos. Sí. Y ya te digo que si al que le guste, es tremendo. Y luego que te da una libertad enorme para decir, pues este fin de semana vamos aquí, oye, que no nos molo, pues de otra manera tendrías 5 o 6 noches de hotel, aquí agarras y dices, nos vamos a esta estación de esquí que está aquí a 15 minutos. Mira, nosotros íbamos a ir a Cerler, y de la que estábamos yendo... En autopista, en la que salimos de Asturias allá, decidimos ir a Formigal. Eso es algo que no puedes hacer, ¿no? Porque ya tendrías un alojamiento. Y en el último momento, cambiamos por una serie de cosas, porque había más nieve y tal, y si no, eso no lo podrías hacer. ¿Y comer allí? ¿Qué tal comiste? Pues comimos muy bien. A ver, al final en Aragón, Huesca, se come muy bien. Ternasco. Sí, efectivamente, vale. Ternasco, el cordero, sí. Está rico, ¿eh? Muy rico. Está rico. Muy típico también las migas. Con un buen somontano. Bien. Regado, ¿no? Bien. Muy bien, ¿no? Más bien. Aunque obviamente... No es que sea de allí, pero es muy típico el bacalao al ajorriero. Ah, claro. Bueno. Sí. Bueno, es que el bacalao, la verdad que... De interior era el pescado de interior de todo el mundo, claro, porque los alaves ya era lo que aguantaba. Y bueno, y en estos sitios se come mucha carne, sobre todo. Vale. Y mucho así también como a la parrilla, tal, hay asadores. La verdad que es una zona que se come muy bien. Y en las estaciones, aunque... También hay mucho, vamos a decir, de hamburguesa, de pizza, porque también hay mucha gente joven y tal, pero luego suele haber como buenos mesones, se suele comer bastante bien. Porque una pregunta. Sí, una, tú vas por la mañana, vais arriba, esquiáis, supongo que pararéis un poco a picar una hamburguesa o un cacho, algo así rápido, para notar, seguís esquiando por la tarde. Sí. En cuanto ya empieza el sol un poco tal... No, la estación son entre las 4:30 y las 5 cierran. Vale, chapa. Sí. Entonces, ¿cuándo ya el rollo que estás ahí chumba tomando cacharros como si no hubiera mañana con el DJ? Que te veo yo ahí mucho en esas historias. Depende de la estación. Por ejemplo, en este caso de Formigal, empieza cuando termina la estación. Ah, vale. Luego lo que te digo, en los Alpes hay unos bares que montaron en medio de las pistas, que entonces tienen el horario de la estación. Ajá. Y entonces ahí, pues eso termina a las 5. Vale. Depende de dónde. Vale, depende del sitio y tal. Sí. Entonces tú, después de meterte el Jägermeister, estás diciéndome que vas a la caravana, te duches y vas a cenar como una señora formal a un chigre en jaca. Claro. Joder, vaya profesional que hiciste. Vaya aguante, ver, esto lleva muchos años de entrenamiento. Vaya aguante que tenéis. No pretendas hacerlo tú mañana. No, esto hay que entrenar, ¿eh? Bueno, escucha, estás con un buen rival aquí, ¿eh? Pero... Sí, pero te faltan las 6 horas de esquí previas. No, ¿Qué va? Yo voy a subir un día con vosotros porque sé que controláis y estarían buenos manes, de verdad. Sí, Pero, te lo digo. Y una cosa que me da la sensación que, ir bajando y fluyendo, tiene que ser... date como, una sensación de libertad total. Hay veces que tú estás haciendo una cosa, no te sale y de repente te sale sola, es como un clic. Pues esto va a ser algo así. Vale. Pero claro, en un día no. Pero bueno, no pasa nada. En un día no, pero en un día, si se lo dedicas, se avanza muchísimo en este deporte, ¿eh? Vale. Es un deporte agradecido. Vale. No es, yo por ejemplo, siempre el surf es el deporte más desagradecido del mundo. Sí, tragues agua como un desgraciado. Y además. da igual que vayas una vez, pero esto es que mismamente haces un viaje de 5 días y vienes esquiando. Pero sin duda ninguna. Ya verán, señoras y señores, la triada el primer día, ¿eh? Rotura triple del ligamento hasta atrás. Voy a romper tendones que sé que no sabía ni que tenía. Bueno, pues luego Jägermeister y te pasa solo. Muchas gracias, como siempre, Natalia. Gracias. Animalesviajeros.es